Vamos a cambiar ahora de tema porque vamos a hablar de la situación del dólar paralelo. Raúl, la reunión en Olivos quedó atrás el día miércoles, pero ¿cuál fue la postura que adoptó el gobierno con respecto al tema? Hubo un análisis muy exhaustivo, Patricia, de qué estaba pasando en el dólar marginal, por qué este salto a casi 9 pesos, con negociaciones que inclusive llegaron a hacerse a 9 pesos. Y para esto la presidenta citó prácticamente a todos los que tienen algo que ver en forma directa o indirecta con el mercado cambiario. La presidenta del Banco Central, el ministro de Economía, el viceministro Axel Kicillof, también estuvo Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, y entre todos se hizo un análisis muy exhaustivo. Como te decía, las conclusiones son las siguientes. Primero, no hay razones que se justifican a partir de la situación macroeconómica para que haya algún tipo de desequilibrio en el mercado cambiario. Es decir, no existe una razón de retraso cambiario. ¿Por qué se dice eso? Porque se espera para este año que todavía las exportaciones estén por arriba de las importaciones. Es decir, hay un resultado en el comercio exterior favorable, quiere decir que entran más dólares de los que salen. Los vencimientos de deuda externa, es decir, los pagos que hay que hacer en dólares, son muy inferiores a los del año pasado, y con ese saldo comercial que te decía, da las exportaciones menos las importaciones, sobra. Es decir que todavía las reservas del Banco Central se verían incrementadas en función de esta situación. El crecimiento que se espera, aún en los cálculos privados más pesimistas, es que va a haber un crecimiento moderado, pero mejor del que hubo el año pasado. Es decir, tampoco por ese lado hay razones para inquietarse. Se habló mucho desde la oposición de que la culpa de todo esto lo tenía la emisión monetaria, es decir, que el gobierno estaba imprimiendo demasiados billetes y que por eso había mucha plata en circulación que se iba al dólar, y se habló del gasto público, que excesivo gasto público. La explicación que recibió la presidenta de sus funcionarios es que no está habiendo emisión monetaria. La única emisión que hay es vía crédito, es decir, que eso tiene un correlato en la producción, y vía compras de dólares por parte del Banco Central, es decir, al capturar los dólares que sobran, por ejemplo, de las exportaciones, lo que estás haciendo es incorporando pesos, pero en la actividad productiva también, porque lo haces sobre un exportador. Es decir, que ese tipo de emisión o aumento de la monetización no debería generar inflación. Gasto público, dijo sí, durante el año 2012 subió mucho el gasto público porque hubo que atender una situación de caída de la actividad económica y hubo una política activa para sostener el crecimiento, sostener el consumo. Que esto no se repetiría este año porque, como te decía antes, se espera un funcionamiento mejor de la economía. La gran duda es qué pasa con los cambios estructurales que según le llaman los funcionarios, se está haciendo. Por un lado, los controles sobre la salida de divisas. Hay una serie de reglamentaciones que se pusieron en marcha durante el año pasado desde el Banco Central y desde la AFIP. Y lo que está provocando también los controles sobre la venta de dólares al público, es decir, ahora se autorizan las ventas a turistas, no la compra de dólares para ahorro. Esto obviamente está provocando ruido, está provocando algún tipo de reacción que está siendo aprovechada por otros que buscan generar una situación así de incertidumbre como para obligar al gobierno a devaluar y hacer sus propios negocios. La lectura que se hace desde el gobierno de este tema es que estos cambios están funcionando despacito, que van a ir avanzando y que es una política de largo aliento. Primero, acostumbrar a la gente a que cambiar las pautas de ahorro o la costumbre de ahorro, de no ahorrar en dólares, y sobre todo cambiar algunas pautas de algunas operaciones que se hacen en el mercado, por ejemplo las inmobiliarias, sí, que todavía se sigue pensando en dólares cuando se compra o se vende una casa. Obviamente estos cambios no se hacen de un día para el otro, estos son cambios culturales, y el otro cambio fuerte es que con todas estas restricciones también la fuga de divisas ya no se le hace tan fáciles a algunos que tenían plata en negro y la sacaban del país antes como si más o menos pasaran del living al dormitorio de su casa, digamos. Este tipo de facilidades existía, ahora no existen más y obviamente esto va a provocar ruidos. La lectura final que se hace sobre el tema es que estos cambios llevan tiempo. Lo otro, estos temblores, estos ruidos que hay en el mercado son ruidos de corto plazo. Por eso la idea del gobierno es aguantar lo que está pasando en el dólar marginal, sí, en el dólar irregular, y seguir adelante con estas políticas. Lo otro, muy chiquitito que te cuento, es muy probable que esta pauta de evaluación que sigue el gobierno de 1 o 2 centavos por semana, quizás se aumente un poquito y los cambios empiecen a ser no de a 1, sino de a 2 centavos y podamos tener cambio de 4 o 5 centavos por semana. Bien, Raúl.